Bueno, pues yo me llamo Mabel y como dice María Jesús, trabajo con kinesiología y con osteopatía desde hace ya casi 20 años. Podemos decir 20 años porque son 19 y pico, o sea que 20 años. Y bueno, ha sido toda una experiencia en mi vida ser terapeuta. Me inicié en esto llevaba algún tiempo buscando el camino y cuando entré en este mundo encontré el camino al que quería dedicarme. Empecé estudiando pues, cosas más básicas como reflexología, masaje, drenaje, supongo que por donde empezamos casi todos. Y pues fitoterapia, tratamiento con plantas, hasta que un día pues llegó a mi vida la kinesiología, ¿no? Al principio fue muy costoso, cuando empecé a estudiarlo no me enteraba de nada, era horrible. y después me enamoré de la técnica, ¿no? Hubo un instante que comprendí cómo funcionaba. Fue además un instante, un segundo, en que dije, vale, ya sé de qué va esto. Y bueno, a partir de ahí pues he seguido estudiando kinesiología, he sido alumna, he sido paciente, soy terapeuta y también soy profesora de kinesiología, ¿no? Imparto cursos de kinesiología holística, formaciones profesionales de kinesiología. Y bueno, pues transitando por este mundo de las terapias, que me ha dado un montón de cosas. Bueno, la invitación de hoy, primero agradeceros a todos que estéis aquí. Y la invitación de hoy se trata un poco de que conozcáis un poco más de cerca lo que es la kinesiología, ¿no? En el mundo de las medicinas alternativas, y más en este país, hay un gran desconocimiento, ¿no? Y a veces son herramientas que nos perdemos, que realmente son eficaces, nos pueden ayudar a mejorar tanto nuestro estado físico, nuestro estado emocional, nuestro estado espiritual. Y lo que pretendo es divulgar la kinesiología. O sea, voy a intentar que comprendáis cómo funciona. Si alguien lo entiende al final, por favor que me avise, ¿vale? Bueno, en la charla se va a constar primero de una parte teórica, que será breve, ¿vale? En la que me pasaré hablando un rato. Luego pasaremos a una parte práctica, porque creo que el concepto de hacerlo práctico va a ser cuando realmente veáis cómo funciona. Y luego, bueno, pues podéis preguntar lo que queráis, ¿de acuerdo? Pues empezamos. La kinesiología es una terapia que sirve tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, ¿no? De los problemas que podemos encontrar dentro de la salud. Etimológicamente hablando, la palabra kinesiología tiene dos raíces que vienen del griego. Una es kinesis, que significa movimiento, y logos, que significa tratado o estudio. Luego la palabra holística, que es una palabra que estaba muy de moda, como que todo es holístico ahora, viene también del griego, de la raíz holos, que significa todo, unidad, globalidad, ¿no? Este concepto del todo holístico ve al cuerpo humano como una unidad biológica indivisible, que está constituida por su parte física, su parte espiritual, su parte emocional, su mente, su conciencia y sobre todo las interrelaciones que hay entre todos estos campos, ¿vale? Ninguna de estas partes está aislada, se está comunicando continuamente con el resto de las partes, ¿vale? Se influyen, se compensan, ¿eh? Y Aristóteles dijo que el todo es mayor que las sumas de sus partes. Hay una globalidad que está en continuo movimiento, ¿no? En el universo, fuera de nosotros y también dentro de nosotros. Así que podemos decir que la kinesiología se basa en el estudio del movimiento para tratar la globalidad del ser humano, ¿no? Para mí lo más bonito de la kinesiología es que es un diálogo que se establece entre el terapeuta y el cuerpo del paciente. Este diálogo se establece a través de test musculares. El músculo, en este caso, está utilizado como un instrumento de medida, ¿vale? O sea, ya no es tanto movimiento, sino como algo que nos va a medir, nos va a dar información de sí o no. ¿Esto está bien? ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces, en este caso, es la base diagnóstica de la kinesiología, ¿no? A través del test muscular. La musculatura es
con la que nos ponemos en contacto para dar información de lo que está ocurriendo dentro, ¿no? del cuerpo del paciente en este caso. Como es una terapia holística, es totalmente individual. Da igual que un paciente tenga un problema y otro paciente tenga el mismo problema, clínicamente hablando, ¿no? Que los dos tengan asma, por ejemplo. Porque la kinesiología solo trata a individuos, no patologías. La sintomatología del individuo mejorará, pero trata la globalidad del ser, ¿vale? Es importante eso. Luego, para entablar este diálogo, esta comunicación, con lo que hablamos, con lo que el terapeuta habla, es con la memoria celular, ¿vale? La memoria celular es un depósito de memoria que hay en cada una de nuestras células. No es la memoria mental, lo que conocemos como memoria. La memoria mental es solamente la punta del iceberg, ¿vale? De lo que es la memoria global, la memoria corporal. En esta memoria están insertadas todas las informaciones de nuestro cuerpo, la información genética, la congénita y todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Si creemos en vidas pasadas, pues también está en esta memoria todo lo que haya ocurrido en todas nuestras vidas. Por lo tanto, es una memoria que no se puede manipular. Ni el terapeuta puede manipular esa memoria, ni el paciente. No es una memoria mental, no es un proceso en el que yo creo que me pasa y el terapeuta, que también es muy listo, cree que al paciente le pasa. Entonces, a través de la musculatura nos ponemos en contacto con esos depósitos de memoria y vamos preguntando qué ocurre, ¿no? En esta memoria también está toda la información de la enfermedad y de la manera de sanarla, ¿no? Y a través de todo este depósito de memoria nosotros vamos buscando todo lo que ocurre en el cuerpo del paciente en todos los campos, tanto en el campo emocional, como en el químico, como en el estructural, como en el energético, viendo la globalidad de lo que ocurre. Como todos estos campos están compensándose continuamente y adaptándose los unos a los otros, no es inteligente tratar un campo sin tratar todos los demás, ¿no? Sin hacer un trabajo realmente global. Si no, siempre cojearíamos de una pierna o de otra, ¿no? La kinesiología tiene un origen, es una técnica muy cercana a nosotros, muy contemporánea. La descubrió un quiropráctico, la experimentó por primera vez, mejor, un quiropráctico y osteópata norteamericano en los años 60, y este hombre se llamaba Josh Gurger y lo que estaba haciendo en la consulta era tratar un hombro a una persona que tenía un hombro lesionado, ¿no? Dentro de este tratamiento veía que el paciente no evolucionaba. Él trabajaba con las técnicas convencionales de fisioterapia normal, pero el paciente no mejoraba. Él se dio cuenta que había un músculo concreto que siempre actuaba de una forma débil en ese hombro. Y también se dio cuenta que tratando unos puntos reflejos concretos, ese hombro se fortalecía, ¿vale? Después siguió estudiando y relacionó músculos concretos con órganos concretos y que estimulando ciertos puntos se fortalecían tanto los músculos como los órganos. Él basó sus estudios en que los órganos y los músculos están relacionados energéticamente por los meridianos de acupuntura, ¿no? Y ahí nace lo que se llama kinesiología aplicada, que es como la madre de la kinesiología holística, ¿no? Después, en los años 80, Rafael Van Sach, que además es belga pero vivía en ese momento aquí en España, estaba en su consulta y llegó a su consulta una paciente y amiga con un fuerte bloqueo lumbar. La tumbó en la camilla, boca arriba, con las manos en prolongación al cuerpo y con las manos enfrentadas, ¿vale? Para hacer la prueba del psoas. El psoas es un músculo que está en la zona lumbar y suele ser el provocador de un montón de lumbalgias cuando está hipertónico. Entonces hay una prueba para ver si está cortado, que es tirar de los brazos de una forma fuerte y mantenida, y si uno de ellos está más corto, quiere decir que el psoas está más corto de ese lado. La paciente, mientras Rafael intentaba hacer la prueba, empezó a relatar lo que le ocurría, cómo había llegado al estado, ¿no?, en el que estaba. Y empezó a comentar pues, que ella estaba en su jardín, agachada, cortando flores, y recibió una llamada telefónica. Esta llamada telefónica era de un pariente, un familiar con la que ella tenía un gran conflicto. Entonces, al levantarse, sintió el bloqueo lumbar. Rafael en ese momento
creyó que era más importante escuchar a la paciente que hacer la prueba. Entonces solamente mantenía los brazos atrás y se dio cuenta de que cada vez que ella hablaba de la emoción que le movía ese pariente, ese conflicto familiar, uno de los brazos se acortaba, ¿no? Él no tiraba de una forma fuerte, sino simplemente los brazos estaban relajados atrás y cuando ella hablaba de la emoción, uno de los dos brazos se acortaba. Con esto descubrió dos cosas muy importantes. Una, sobre todo, importante para la paciente, ¿no? Como que el problema emocional, en su caso, fue la última gota que colmó el vaso, ¿no? El estrés que no pudo adaptar, ¿vale? Ella ya tenía sus psoas muy contraídos y había un problema lumbar, pero lo que acabó de provocar el dolor fue esa gota, esa emoción que no pudo adaptar en su organismo y apareció el bloqueo. Y luego lo que es súper importante para la kinesiología es que se dio cuenta que todo problema que el cuerpo no puede adaptar, toda información que llega a nosotros y que no podemos adaptar, produce un acortamiento de un brazo. No solamente de un brazo, sino de una cadena muscular completa. A esto lo llamo reflejo del brazo, Arm Reflex, creo que es en inglés, no tengo ni idea de inglés, entonces algo así, y lo llamamos AR, ¿no? En kinesiología. Es la base diagnóstica de la kinesiología holística, que es con la que yo trabajo, y tiene un montón de información comparada, tiene mucha más información que la kinesiología aplicada, que trabaja solo con músculos individuales, cuando la kinesiología holística ya trabaja con la globalidad de toda una cadena muscular. Hay mucha más información. A partir de aquí, Rafael empieza a hacer estudios diferentes, empieza a hacer una serie de protocolos para escanear la salud del paciente, ¿no? Y ver dónde están los cortocircuitos, cómo se encuentra su parte química, su parte estructural, su parte energética. Y ahí está, ahí se acabó la historia de la kinesiología. A partir de ahí, todo se empezó a integrar. Dentro de la propia kinesiología se integraron otras técnicas diferentes, ¿no? Para apoyar a la kinesiología. Este AR, el origen del AR, el por qué ocurre fisiológicamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué un brazo se acorta cuando tú tienes un estrés que no puede adaptar tu organismo? Se supone que todo estrés que no podemos adaptar, el cerebro lo manda a una zona de espera para su próxima adaptación. Mientras esto ocurre, se segrega una sustancia que se llama sustancia P, que es un neurotransmisor, tal cual, y es el causante responsable de la hipotonía de una cadena muscular, ¿vale? Por lo tanto, todo estrés que tu cuerpo no puede adaptar va a producir una R. Y en eso el kinesiólogo se basa con diferentes estímulos para ver lo que adaptas bien o no adaptas bien, ¿no? En la vida, todos recibimos un montón de estímulos continuos, millones de estímulos continuamente, a los que tenemos que adaptarnos continuamente, ¿no? Nuestro cuerpo sí está hecho para adaptarse a todo, pero los estímulos cada vez son mayores y más nocivos, dada la vida tan antinatural, ¿no? que llevamos en este último siglo, sobre todo. Entonces, a veces estos estímulos, esta información llega en forma de agresión, ¿no? Y ya puede ser respirar aire contaminado, como estar en contacto con un montón de ondas electromagnéticas perjudiciales, como lo que comemos, las emociones que sentimos, cómo nos relacionamos con los otros, cómo pensamos, cómo nos sentamos. Todo eso lo tenemos que ir adaptando en un montón de sistemas y el cuerpo va regulándolo, ¿no? Si nosotros pudiésemos adaptar toda esa información sin coste energético alguno y de una forma rápida, nos mantendríamos siempre en un estado óptimo de salud, que no es otra cosa que una adaptación fisiológica constante, continua al medio, ¿no? Lo que ocurre es que como estamos expuestos a tanta información dañina, nuestros sistemas se sobrecargan. Entonces perdemos esa capacidad de adaptación, ¿no? Tienes una gran capacidad de adaptación, tu cuerpo funciona bien, pero cuando recibes un montón de cosas diferentes, de estreses diferentes, el cuerpo se descompensa. Ya no puede adaptar toda esa información y al perder la capacidad de adaptación es cuando empieza a venir el síntoma. La enfermedad, la salud, no hay un camino, o sea, no es un paso, perdón, entre salud y enfermedad. Damos muchos pequeños pasos, ¿no? Hasta que llegan los síntomas. Yo estaba sanísimo, pero de repente un día me levanté, no, que va, tú ya estabas enfermando lentamente
hasta que un día hubo una gota que colmó el vaso e hizo que todo, ¡pum!, estallara. La kinesiología busca cómo ha compensado el cuerpo todas esas malas adaptaciones o no adaptaciones. Porque lo que suele ocurrir si hay un mecanismo corporal para adaptar X información. Si no la compensa este, si no la adapta este, lo compensará otro, ¿no? Entonces, se van a ir sobrecargando todo el cuerpo y empezar a ver síntomas erráticos. Hoy me duele esto, mañana no sé qué. La kinesiología con su escaneo va sacando toda esa información y va viendo además cómo no te has adaptado, cómo ha sido el proceso, pero al revés, ¿vale? A través de una ley de prioridades, vamos a empezar desde aquí hacia allá. Otra cosa de la que también depende nuestra salud es del equilibrio de los 4 campos, ¿no? Del campo energético, el químico, el emocional y el estructural. Como hablaba antes del concepto holístico, se están compensando continuamente, están hablando, comunicándose, son interdependientes, ¿no? Y todos afectan a todos. Todo afecta a la globalidad, ¿no? Si una célula se pone enferma, el cuerpo se pone enfermo. Todo el cuerpo se pone enfermo. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene estrés emocional, ese estrés no se va a quedar solo en el campo emocional, va a afectar a su parte química. A lo mejor somatiza ese estrés en un órgano, a lo mejor baja su inmunidad. Entonces está muy expuesto a cualquier tipo de infección, parásito, bueno. Si una persona tiene un virus, por ejemplo, puede llegar a una consulta porque cree que está deprimida, porque todos sus sistemas, virus es un proceso químico, todos sus sistemas han bajado y se encuentra fatal, con muy poca energía. Y hay un montón de emociones de repente que se descontrolan, ¿no? También a nivel energético. Y lo mismo si hay un chakra cerrado, ¿no? Un chakra que no gira bien, que no se mueve bien, pues va a afectar a todos los órganos y emociones que rige, ¿no? Todo depende de todo. Y el equilibrio de estos 4 campos es fundamental para que tengamos una buena salud. Los síntomas casi nunca son monocausales. Son monocausales cuando te atropella un coche. O sea, eso es efecto, causa-efecto, pero si no, no son monocausales. El cuerpo va adaptando y normalmente da síntomas cuando acumula. Cuando hay una falta de vitaminas, una vértebra bloqueada y una emoción mal gestionada. Están llamando abajo, creo. Entonces el cuerpo te empieza a decir, te empieza a hablar. El síntoma siempre nos ayuda. Y en esta sociedad en la que vivimos queremos borrar los síntomas rápido, porque es súper incómodo que me duela la cabeza o que no sé qué, o que yo quiero estar bien. Y nos han educado también el sistema médico con el tema de la pastillita, ¿no? O sea, de me duele tal, pues analgésico. Vamos a borrar los síntomas, son incómodos. No podemos vivir con el tipo de vida que tenemos si tenemos síntomas que nos afectan, que nos incomodan en el ritmo de vida, ¿no? Sin embargo, el síntoma viene a hablar. Viene a contarnos que prestemos atención a una zona determinada, que algo está pasando dentro de nosotros, ¿no? Y nunca tienen una sola causa, siempre hay muchas causas. La kinesiología lo que hace es buscar las causas, trata solamente las causas, no los síntomas. Los síntomas acaban desapareciendo porque se tratan las causas, ¿no? Es como una persona, por ejemplo, con un cuadro emocional que tenga angustia, ¿no? Yo lo que siento es que tengo una angustia tremenda, llega a la consulta. Simplemente en el método de flores de Bach hay flores para la angustia. Si yo fuera solamente una terapeuta floral, le daría una flor para la angustia. Pero con el testaje, su memoria celular va a decirme, no, la angustia está provocada por miedo a la soledad. Y la flor que va a tomar para tratar eso es la flor para el miedo a la soledad, no para la angustia, que es lo que produce el problema, lo que produce el síntoma. Hola. Siempre tratando las causas, nunca los síntomas. Los síntomas así acaban desapareciendo, ¿no? Es volver a llevar al cuerpo a un estado de equilibrio energético, de equilibrio emocional. Cuando una persona se testa mucho con kinesiología, se trabaja con kinesiología,
llega un momento en que todo se mantiene en equilibrio, ¿vale? Y pase lo que pase afuera, el estímulo sea cual sea, aunque el estímulo sea doloroso o estés expuesto a un montón de cosas diferentes, puedes gestionarlo de una forma distinta. Ya nada perturba tanto, ¿no? Y luego, sobre todo, el conocer. A mí, en mi proceso personal, no sé qué haría sin kinesiología. Cuando me siento mal, y sé por qué me siento mal, sé cuál es el origen, ¿no? Soy una persona muy sensible y muy emocional, entonces puedo sentir muchas cosas y darme cuenta de muchas cosas de las que siento, ser consciente de ello. Si yo no hubiese conocido la kinesiología, si no hubiese sido paciente de kinesiología, yo creo que estaría pues con un tratamiento psiquiátrico posiblemente, porque está en mi sensibilidad al medio, que claro, hoy me duele esto, mañana no sé qué. Tú vas con toda esta sintomatología a un médico y lo que te dice, bueno, esta chica hoy la duele aquí, mañana no sé qué, y hoy tiene angustia, y pasado no sé cuántos, pues nada, antidepresivo o se la deriva a una consulta psiquiátrica, ¿no? La kine te da el origen. Yo saber lo que me pasa y por qué me pasa, por qué me siento así, me ayuda un montón en mi proceso vital, ¿no? Esto es por esto, genial. No es lo que yo piense, es lo que es, de verdad, es lo que hay, ¿no? Y eso me parece mágico para ayudarte en la vida, ¿no? No sé, los que viven sin kinesiología, cómo lo hacen, no. Es una herramienta realmente valiosa para saber dónde estás en cada momento. También me parece tremendamente valiosa para el crecimiento personal y el autoconocimiento, ¿no? Como estamos trabajando con toda esa información del código genético, ¿no? Al fin y al cabo, de la memoria celular, y ahí está toda la información de todo lo que has vivido, ¿no? Muchas veces estamos comportándonos de una forma determinada ahora por algo que pasó cuando teníamos 2 años, ¿no? Y seguimos haciendo lo mismo. Viene un estímulo y nosotros repetimos un comportamiento, ¿no? Patrones de comportamiento improductivos que son dañinos, pero que no sabemos cómo cambiar. Y es un chic, de repente, pum, y todo el cuerpo se pone en una situación determinada. Y luego nos sentimos fatal, porque como son dañinos, otra vez estoy haciendo esto es horrible, ¿cómo puedo ser así? No aprendo nunca. Y luego ya, pues encima nos fustigamos. Con kinesiología podemos tratar el origen de eso, pero ya no solamente que lo podamos tratar, el paciente puede ser consciente de dónde viene, ¿no? Ayer mismo, por ejemplo, trabajaba con un paciente que tiene un montón de estrés laboral. Es realmente un obsesivo de trabajo, un capricorniano. Y en el protocolo tuvimos que hacer una regresión. Y la regresión a los 26 años, ¿no? Y a los 26 años tiene un conflicto con el trabajo, ¿no? Un estado de ira. Los 26 años es cuando él empezó a trabajar, a esa edad comenzó a trabajar. Es una relación directa con lo que está ocurriendo hoy en tu vida. Si borramos esa información, conseguiremos cambiar lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces me parece mágico, ya solamente que tú sepas que aquí ocurrió algo que tiene que ver con esto, llevarlo a un plano consciente, no suponerlo, esto fue así, te dañó de esta manera y por eso ahora te comportas de esta forma. Es maravilloso. No solamente tratar al paciente, sino dar una información para que su proceso sea consciente de él y pueda manejarse, ¿no? Si un paciente es consciente, le das información para que sea consciente, no todo el mundo está preparado para esa información, su proceso evolutivo será mucho mayor. Puede trabajarse aparte, ¿no? Hay pacientes que llegan a la consulta solamente para que les cures, para mejorar su estado. Y hay otros pacientes que quieren saber dónde están, además, ¿no? Y pueden aprovechar toda esa información para evolucionar en su vida, para autoconocerse. Entonces, me parece mágica también por eso, ¿no? Porque no es un proceso mental, no es algo mental de que yo creo que esto viene porque a mí mi madre me dijo que no sé qué cuando yo tenía, no, es que esto lo dice tu memoria celular, es así. Luego la kinesiología, para tratar tantas cosas a la vez, lo que se apoya es un montón de técnicas diferentes, ¿no? Estas técnicas pueden ser la osteopatía craneal, la osteopatía visceral, las flores de Bach, la fitoterapia, la homeopatía, el reiki, regresiones, bueno, hay un montón de herramientas, ¿no?, en las que apoyarse para tratar todo lo que ocurre, ¿no? Si en un testaje empieza a ver, no sé, pues que un hígado está sobrecargado, pues tendré que darle algo, ¿no?, que le ayude a depurar. Pues me apoyaré en la homeopatía, en la fitoterapia o a lo mejor en la osteopatía visceral, porque lo que le pasa es que tiene muy poca movilidad.
Y la kinesiología también me va a indicar el camino exacto. ¿Qué terapia es la que necesita en ese momento y cuál de ellas es prioritaria, ¿no? Por ejemplo, un hígado sobrecargado, ¿qué necesita, homeopatía o fitoterapia? La kinesiología te va a decir exactamente el remedio en este momento que necesita el cuerpo del paciente. Otra cosa que me parece también interesante es el tema de los protocolos. Lo que se hace en kine, en un testaje de kinesiología, un paciente acude a la consulta, se le hace una historia clínica y se siguen una serie de preguntas siempre iguales para todo el mundo, ¿no? Da igual por lo que venga el paciente, las preguntas siempre son iguales porque es buscar cortocircuitos, diríamos, cosas que no funcionan bien, neurodesorganizaciones que lo llamamos. Y según estás haciendo ese protocolo, estás haciendo terapia, porque puedes ver, no sé, que hay metales pesados a nivel intracelular, pues hay que tratarlos. Puedes ver que hay un conflicto emocional tremendo que viene de no sé qué época, pues hay que tratarlo. Vas limpiando el ordenador, ¿no? Hasta que llegas al final del protocolo. El protocolo es igual para todo el mundo, pero las respuestas son diferentes, claro, porque cada uno tiene su propia respuesta. Entonces ahí consigues llevar al paciente al equilibrio. Su cuerpo vuelve a restablecerse. Desde aquí es fácil, porque manejas muchas informaciones a la vez y tratas todas a la vez. Otra cosa que me parece también muy interesante es que es muy segura. Como es el cuerpo el que elige, el cuerpo del paciente nunca va a elegir algo que no quiera, ¿no? Y luego hay test para ver si este remedio o este otro son tolerables, ¿no? Pero aquí trabajamos con terapias naturales, pero eso no quiere decir que sean inocuas. O sea, que todo sea inocuo y perfecto. A veces, por ejemplo, no sé, hay ciertas vitaminas que a dosis altas pueden tener un nivel de toxicidad, aunque sean naturales, ¿no? Entonces, la kinesiología sí tiene un mecanismo para testar el nivel de tolerancia que tienes para X remedio terapéutico hoy. Porque puedes necesitar, por ejemplo, vitamina B6, pero sin embargo no la puedes metabolizar ahora. Entonces, a ese paciente hay que testarle conductasa, que es una coenzima de la vitamina B6, que va a hacer el mismo trabajo, pero va a ser tolerable en este momento para el paciente. Entonces, es una técnica tremendamente segura. Igual que también te da la dosis exacta de cada remedio. No es posible que ella tenga que tomar el mismo medicamento, la misma dosis que él. Son de diferente sexo, diferente peso, diferente edad. No puede ser que necesiten la misma dosis, ¿no? Entonces, también te da esa información. Buscar la dosis exacta, cuántas veces tiene que tomarlo al día. Entonces es tremendamente segura y práctica y estupenda.